La casa de la abuela Rosa fue vendida por 400,000. El dinero ya está en la cuenta. Oí a mi padre gritar de alegría por teléfono mientras yo entraba en su despacho con un café. La taza se resbaló de mis manos y explotó en el suelo de mármol, cada fragmento pareciendo rasgar mi pecho junto con la revelación devastadora. Él había vendido nuestra herencia familiar a escondidas, el único lugar que aún me conectaba con la mujer más importante de mi vida. Mi abuela Rosa, que me crió entre rosales perfumados y recetas secretas, que me enseñó que la familia es sagrada, que me hizo prometer cuidar de aquella casa como un tesoro ancestral. Y ahora descubría que mi propio padre la había convertido en dinero sin siquiera avisarme, como si nuestra historia fuera apenas una propiedad desechable en una hoja de cálculo de inversiones. Esto no puede estar pasando, pensé, mientras el mundo giraba a mi alrededor y mi mente se negaba a aceptar que el hombre que me crió me había apuñalado por la espalda de la forma más cruel posible. Roberto continuó hablando por teléfono como si mi presencia allí fuera irrelevante, discutiendo detalles financieros de la venta con una naturalidad asombrosa que me dejó aún más impactada y herida. Sí, el dinero ya está en mi cuenta desde ayer. 400,000 reales que van directamente a financiar nuestra luna de miel en Europa, dijo él con una alegría genuina en la voz, una felicidad que contrastaba cruelmente con el dolor lacerante que se estaba extendiendo por mi pecho como veneno. Descubrí en aquel terrible momento que mi padre había vendido la propiedad más preciada de nuestra familia para costear un viaje romántico con Camila, su novia de apenas 30 años. Una mujer rubia y artificial que era solo 2 años mayor que yo, y que había entrado en su vida hace menos de un año, poco después de la partida de mi madre por cáncer. La humillación y la rabia que sentí fueron tan intensas que necesité apoyarme en la pared para no desplomarme en el suelo junto con los pedazos de la taza rota. Era como si mi padre hubiera vendido no solo una casa, sino también todos los recuerdos sagrados de mi infancia, todos los momentos especiales que viví con la abuela Rosa en aquellas habitaciones llenas de historia y amor familiar. ¿Cómo puede hacerme esto? ¿Cómo puede vender el único lugar que aún me conecta con la abuela y con mi madre? Pensé angustiada, sintiendo lágrimas calientes formándose en mis ojos mientras observaba a mi padre continuar su conversación, como si nada extraordinario estuviera sucediendo en aquel momento que cambiaría nuestra relación para siempre. Cuando Roberto finalmente colgó el teléfono después de 5 minutos más de conversación sobre detalles de la transferencia bancaria y de la documentación legal, me miró con una expresión que mezclaba irritación e incomodidad, como si yo fuera una intrusa inconveniente que había pillado algo que debería permanecer secreto. «Isabela, ¿estás bien? ¿Por qué rompiste la taza en el suelo así?», preguntó, fingiendo preocupación por mi reacción en lugar de abordar directamente el enorme elefante que ahora dominaba completamente el ambiente tenso de la sala. Mi voz salió ronca y temblorosa cuando finalmente conseguí formar palabras coherentes. «Papá, acabo de escucharte hablar sobre la venta de la casa de la abuela Rosa. ¿Es verdad lo que oí? ¿Realmente vendiste nuestra casa familiar sin siquiera consultarme o avisarme?». Él suspiró profundamente y se recostó en la silla ejecutiva de cuero negro, ajustándose la corbata cara con gestos nerviosos que demostraban su claro intento de evitar una confrontación directa sobre sus cuestionables acciones. «Hija, iba a contarte sobre la venta eventualmente, pero no quería preocuparte con detalles financieros complicados mientras estás enfocada en tu trabajo y tu vida personal», respondió él con un tono condescendiente que me irritó profundamente, como si yo fuera una niña incapaz de comprender asuntos adultos importantes que afectaban directamente mi vida y mi patrimonio familiar. La rabia que había comenzado como una pequeña brasa en mi pecho, ahora se transformaba en una hoguera descontrolada que amenazaba con consumir toda la paciencia y respeto que aún nutría por el hombre que me crió. «Papá, aquella casa no era solamente tu propiedad personal para vender como bien te pareciera. Era la casa donde la abuela Rosa vivió durante 50 años, donde mi madre creció, donde pasé toda mi infancia creando los recuerdos más preciosos de mi vida», grité, mi voz haciendo eco en las paredes de la elegante oficina con una intensidad que sorprendió incluso a mí misma. «Y vendiste todo eso para financiar una luna de miel con una mujer que apenas conoces, una mujer que prácticamente tiene mi edad y que obviamente está interesada solo en tu dinero». Roberto se levantó bruscamente de la silla, su rostro enrojeciéndose de irritación ante mi reacción emocional, pero también mostrando señales claras de culpa mal disimulada que confirmaban mis peores temores sobre sus motivaciones egoístas. «Isabela, estás siendo dramática y exagerada. Camila me hace feliz después de 2 años muy difíciles desde que tu madre nos dejó, y tengo derecho a buscar una nueva oportunidad de ser feliz a mi edad», respondió defensivamente, pero sus palabras sonaron vacías y ensayadas,
como si fuera un discurso que había preparado mentalmente para justificar sus cuestionables acciones. Y además, esa casa estaba costando mucho dinero en mantenimiento e impuestos. Era una inversión improductiva que necesitaba ser liquidada de cualquier forma. Aquella justificación financiera fue la gota que colmó el vaso e hizo que mi indignación se desbordara completamente, porque yo sabía que mi padre ganaba muy bien como ingeniero senior en una empresa multinacional y que los costos de mantenimiento de la casa nunca habían sido un problema real para nuestra cómoda situación económica. Papá, no me vengas con esa excusa de costos de mantenimiento porque ambos sabemos que tienes condiciones financieras de sobra para mantener esa propiedad. Disparé, caminando hacia su mesa con pasos firmes que demostraban mi determinación de confrontarlo directamente. La verdad es que vendiste la casa familiar para impresionar a tu nueva novia con un viaje caro por Europa, sin importarte ni un poco lo que eso significaba para mí y para nuestra historia familiar. Tomé una de las plumas doradas que estaban organizadas sobre la mesa de caoba y la sostuve firmemente entre mis dedos, no como amenaza, sino como ancla física que me ayudaba a mantener el control emocional ante la situación devastadora. ¿Sabes qué es lo que más me duele, papá? No es ni siquiera el hecho de que hayas vendido la casa. Es el hecho de haberlo hecho a escondidas, como un adolescente mentiroso ocultando algo de sus padres, demostrando que no me consideras digna ni siquiera de participar en decisiones que afectan directamente mi vida y mis recuerdos más sagrados. Roberto intentó interrumpir mi discurso varias veces, gesticulando impacientemente con las manos, pero no permití que desviara el foco de la conversación con sus justificaciones vacías y egoístas. Y lo peor de todo, continué implacablemente, es que ni siquiera me diste la oportunidad de comprarte la casa, de asumir los costos de mantenimiento, de preservar aquel lugar sagrado donde la abuela Rosa plantó cada rosal del jardín con sus propias manos artríticas. Mi voz se estaba entrecortando por la emoción, pero luchaba por mantener la firmeza y no dejar que las lágrimas comprometieran la fuerza de mis argumentos. Yo habría asumido todos los costos, papá. Habría hecho cualquier sacrificio financiero para mantener esa casa en la familia, para preservar la habitación donde la abuela solía contarme historias antes de dormir, la cocina donde me enseñó todas las recetas que hoy son las únicas cosas tangibles que me quedan de ella. Roberto finalmente logró interrumpir mi desahogo, golpeando la mano extendida sobre la mesa con un ruido seco que resonó por la sala. «Basta, Isabela. Estás siendo completamente irracional y demasiado sentimental. Soy un hombre adulto de 55 años. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones financieras sin necesitar pedir autorización a mi hija». Su reacción defensiva y agresiva solo confirmó que él sabía exactamente cuán equivocadas habían sido sus elecciones, pero que estaba dispuesto a atacar en vez de admitir sus errores, como un adulto maduro debería hacer. Si tanto querías esa casa, deberías haber manifestado interés antes, en vez de solo visitarla esporádicamente y quejarte de que estaba abandonada. Aquella acusación injusta fue como una bofetada a mi dignidad, porque yo visitaba la casa de la abuela Rosa al menos 2 veces al mes, siempre manteniendo el jardín cuidado, limpiando las habitaciones, verificando que todo estuviera en orden, tratando aquel lugar con el cariño y respeto que mi padre claramente ya no sentía. Papá, sabes perfectamente que yo cuidaba esa casa como si fuera un templo sagrado. Podaba los rosales, limpiaba las ventanas, cambiaba las bombillas fundidas, pagaba algunas reparaciones menores de mi propio bolsillo. Grité, mi indignación creciendo exponencialmente ante su cruel intento de distorsionar la realidad para librarse de la culpa. Y si hubieras mencionado una sola vez que estabas pensando en vender, habría buscado financiación, habría vendido mi apartamento, habría hecho cualquier cosa necesaria para mantener nuestra herencia familiar intacta. Caminé hasta la ventana panorámica del despacho y miré hacia la ciudad allá abajo, intentando encontrar algún control emocional en la vista familiar de los edificios y calles que conocía desde niña. Pero preferiste actuar como un traidor cobarde, vendiendo nuestra historia a escondidas para financiar los caprichos de una mujer que probablemente ni siquiera estará a tu lado dentro de algunos años, cuando el dinero se acabe y encuentre a otro hombre más joven y rico para manipular. Roberto se quedó en silencio por algunos segundos, probablemente procesando la dureza de mis palabras, pero cuando finalmente respondió, su voz estaba cargada de rabia mal contenida y terquedad defensiva que demostraban su completa falta de arrepentimiento genuino. «Isabela, no voy a tolerar más que hables de Camila de esa forma irrespetuosa y prejuiciosa», declaró, levantándose de la silla y caminando en mi dirección con pasos firmes que pretendían intimidar, pero que solo reforzaron mi percepción de que se había convertido en un extraño completamente diferente del padre que yo pensaba conocer. «Camila me ama de verdad. Me hace sentir joven y feliz nuevamente después de años cuidando de tu madre enferma.
Y nuestra luna de miel en Europa será un momento especial que merezco después de tanto sufrimiento. Se detuvo frente a mí con los brazos cruzados, asumiendo una postura defensiva que revelaba su determinación inflexible en defender sus elecciones egoístas, aún sabiendo cuánto estaban lastimando a su única hija. Y en cuanto a la casa, lo hecho está. El dinero ya está en mi cuenta, la documentación ya ha sido firmada, y no hay nada más que puedas hacer para revertir la situación. Así que te sugiero que aceptes la realidad y dejes de hacer drama innecesario. Fue. Aquellas palabras sonaron como una sentencia final, una declaración de guerra que dejaba claro que él había elegido definitivamente a su nueva novia en detrimento de su propia hija y de todas las tradiciones familiares que deberían ser sagradas. La frialdad en su voz me hizo percibir que el hombre parado frente a mí ya no era el padre cariñoso que me crió, sino un extraño egoísta y manipulador que estaba dispuesto a destruir nuestra relación para proteger sus propios intereses financieros y románticos. Miré fijamente a sus ojos azules, tratando de encontrar algún vestigio del padre que me llevaba a visitar a la abuela Rosa todos los domingos, que se emocionaba cuando ella contaba historias de la familia, que prometió solemnemente en su lecho de muerte que cuidaría de la casa como un patrimonio sagrado para las futuras generaciones. Pero todo lo que conseguí ver fueron los ojos fríos de un hombre que había perdido completamente su brújula moral en nombre de una pasión tardía y destructiva. «Papá, si así es como te sientes, entonces no tenemos nada más de qué hablar», dije finalmente, mi voz saliendo sorprendentemente calmada y controlada a pesar de la tormenta emocional que devastaba mi interior. «Pero quiero que sepas que no solo vendiste una casa hoy. Vendiste también nuestra relación, vendiste mi respeto por ti, vendiste la confianza que depositaba en el hombre que me crió». Caminé hacia la puerta del despacho con pasos lentos y dignos, deteniéndome solo para mirar por última vez el ambiente donde acababa de descubrir la traición más dolorosa de mi vida. «Espero que tu luna de miel valga haber perdido a tu hija, papá. Espero que cada momento romántico en París o Roma compense haber destruido una familia que tu propia madre construyó con tanto amor y dedicación durante décadas». Su expresión cambió ligeramente cuando mencioné a la abuela Rosa, pero se mantuvo tercamente en silencio, demostrando que su obstinación era más fuerte que cualquier remordimiento que pudiera estar sintiendo en el fondo de su corazón. Salí de su oficina sin mirar atrás, caminando por los pasillos de la empresa, donde él trabajaba con la cabeza erguida y los hombros firmes, aunque mi mundo interior estuviera completamente derrumbándose como un castillo de naipes al viento. Los empleados que me saludaban por el camino, personas que me conocían desde niña y que siempre me trataban como la hijita de Roberto, parecían percibir que algo grave había ocurrido por mi expresión facial, pero yo solo respondía a los saludos con gestos educados sin detenerme para dar explicaciones. Cuando finalmente llegué al ascensor y presioné el botón de la planta baja, sentí las primeras lágrimas calientes corriendo por mi rostro, lágrimas de dolor, rabia y principalmente de luto por la relación que acababa de morir en aquella sala ejecutiva. Durante los 15 segundos del descenso, observé mi reflejo en las puertas espejadas del ascensor y vi a una mujer de 32 años que parecía haber envejecido 10 años en una única mañana, una hija traicionada que necesitaba encontrar fuerzas para reconstruir su vida sin el apoyo de la figura paterna que siempre había sido su puerto seguro. ¿Cómo voy a explicarle esto a Sofía? ¿Cómo voy a contarle que mi propio padre me apuñaló por la espalda de esta manera?, me pregunté mentalmente, ya imaginando la reacción indignada de mi mejor amiga cuando descubriera los detalles sórdidos de esta traición familiar. El ascensor llegó a la planta baja con un ding suave, las puertas se abrieron hacia el vestíbulo concurrido de la empresa, y yo caminé hacia la salida sabiendo que estaba dejando atrás no solo un edificio, sino también una fase entera de mi vida, donde todavía creía en la integridad y en el amor incondicional de mi padre. Durante el trayecto en autobús hasta mi apartamento, me quedé mirando por la ventana empañada mientras la ciudad pasaba a velocidad, cada manzana llevándome más lejos del epicentro de mi dolor y más cerca del refugio donde podría procesar adecuadamente todo lo que había descubierto. Mi mente trabajaba frenéticamente, repasando cada palabra de la discusión, cada expresión facial de mi padre, cada justificación desaliñada que él había usado para intentar minimizar la gravedad de sus acciones. Era como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona, porque parecía imposible que aquella situación bizarra estuviera realmente sucediéndome a mí. 400,000 reales, murmuraba bajito para mí misma. 400,000 reales que él va a gastar en un viaje de placer mientras yo lloro la pérdida de los recuerdos más preciosos de mi vida. El valor en sí no era ni lo que más me molestaba. Era el simbolismo devastador del gesto, el mensaje claro de que yo y nuestra historia familiar
Valíamos menos que sus caprichos románticos con una mujer demasiado joven para entender el significado verdadero de tradiciones y raíces familiares. Cuando el autobús se detuvo en la parada cerca de mi edificio, me levanté con piernas temblorosas y bajé en la acera familiar, observando los árboles de la calle donde vivía desde hacía 5 años y sintiendo como si todo a mi alrededor hubiera perdido un poco del brillo y de la seguridad que siempre me habían traído confort. Ahora necesito decidir qué voy a hacer con toda esta rabia, pensé determinada, porque no puedo dejar que esta traición pase sin al menos intentar hacer algo. Tan pronto como entré en mi acogedor apartamento de 2 habitaciones, tiré el bolso en el sofá y corrí directamente al cuarto donde guardaba mis álbumes de fotografía, libros de recuerdos y todos los objetos que había heredado de la abuela Rosa a lo largo de los años. Necesitaba conectarme físicamente con estos recuerdos tangibles para tener la certeza de que todavía existían, aunque la casa donde fueron creados hubiera sido vendida como una mercancía cualquiera. Abrí el baúl de madera donde guardaba las cosas más preciosas. Fotografías amarillentas mostrando a la abuela Rosa, joven en el jardín de la casa, cartas escritas a mano contando historias de la familia, recetas de pasteles y dulces anotadas con su elegante caligrafía, pequeños objetos decorativos que ella me dio de regalo en cumpleaños especiales. Cada ítem era una prueba física de que aquella casa no era solo una propiedad inmobiliaria, sino un repositorio sagrado de historia familiar que merecía ser preservado y protegido para las generaciones futuras. Me senté en el suelo del cuarto con todos estos tesoros esparcidos a mi alrededor, tocando delicadamente cada fotografía y releyendo cada carta como si fueran escrituras sagradas, intentando absorber toda la fuerza y sabiduría que la abuela Rosa había dejado como legado para mí. Abuela, perdona por no haber conseguido proteger tu casa. Susurré a una fotografía donde ella aparecía sonriendo al lado de los rosales que plantó con tanto cariño. Pero prometo que encontraré una forma de hacer que tu hijo pague por haber traicionado a nuestra familia de esta manera cobarde y egoísta. Fue en ese momento de conexión emocional intensa con los recuerdos de la abuela Rosa que mi mente comenzó a trabajar de forma más racional y estratégica, desarrollando un plan concreto para confrontar la situación en lugar de simplemente aceptar pasivamente la traición de mi padre. Tomé mi celular y llamé a Sofía, mi mejor amiga desde la universidad y la única persona en quien confiaba completamente para aconsejarme en situaciones difíciles como esta. Sofía era abogada especializada en derecho de familia y sucesiones, una mujer inteligente y determinada que siempre me apoyaba incondicionalmente, pero que también tenía el coraje de darme feedbacks honestos cuando estaba siendo irracional o exagerada. Cuando ella atendió con su voz alegre y familiar, me derrumbé completamente en lágrimas, contando toda la historia desde el momento en que escuché la conversación telefónica de mi padre hasta la terrible discusión que tuvimos en su oficina. Sofía, no vas a creer lo que mi padre me hizo hoy, sollocé en el teléfono. Vendió la casa de la abuela Rosa a escondidas para financiar una luna de miel con esa novia joven suya. Escuché a Sofía respirar profundo del otro lado de la línea, probablemente procesando la gravedad de la situación, antes de responder con la voz cargada de indignación genuina. Isabela, querida, respira hondo y cuéntame todos los detalles desde el principio. Esto es muy serio y necesitamos analizar tus opciones legales inmediatamente. Durante los 40 minutos siguientes, relaté cada palabra de la conversación, cada justificación inconsistente de mi padre, cada momento doloroso del descubrimiento, mientras Sofía escuchaba atentamente haciendo preguntas puntuales sobre aspectos legales que podrían ser relevantes para una posible acción judicial. Isabela, por lo que me estás contando, hay varios problemas legales en esa venta, dijo Sofía después de escuchar todo mi relato detallado, su voz asumiendo el tono profesional que usaba cuando estaba analizando casos complejos. Primero, si la casa estaba registrada como bien de familia, o si había algún testamento de tu abuela especificando que debería permanecer en la familia, la venta puede ser cuestionada judicialmente. Hizo una pausa para consultar algunos documentos del otro lado de la línea antes de continuar. Segundo, si puedes probar que has estado manteniendo y cuidando la propiedad regularmente, esto establece un vínculo de posesión y uso que también puede ser usado legalmente. Sentí una chispa de esperanza encendiéndose en mi pecho por primera vez desde la terrible mañana, porque la posibilidad de que hubiera algún recurso legal significaba que tal vez no fuera completamente impotente ante la traición de mi padre. Sofía, tengo recibos de materiales de limpieza, comprobantes de pequeñas reparaciones que hice, fotografías que tomé cuidando el jardín. ¿Esto sirve como prueba de lo que estás hablando? Pregunté ansiosamente, ya levantándome para buscar estos documentos en mi mesa de trabajo. Sirve sí y mucho. Quiero que reúnas todos esos comprobantes y vengas a mi oficina hoy mismo, porque necesitamos actuar rápidamente
antes de que los nuevos propietarios tomen posesión efectiva de la propiedad. La esperanza que sentí fue tan intensa que por un momento olvidé completamente el dolor de la traición, enfocándome solo en la posibilidad concreta de revertir aquella situación injusta y recuperar el patrimonio familiar que había sido vendido de forma tan cobarde y egoísta. Pasé el resto de la tarde organizando meticulosamente todos los documentos, fotografías y comprobantes que pudieran servir como evidencia de mi vínculo afectivo y práctico con la casa de la abuela Rosa, creando una carpeta completa que demostraba claramente cómo había asumido un papel activo en la preservación de aquella propiedad a lo largo de los años. Encontré recibos de pinturas para pintar el portón de hierro, comprobantes de pago para un jardinero que contraté para podar los árboles más grandes, facturas de materiales para arreglar goteras en el techo, y decenas de fotografías fechadas mostrando el antes y después de pequeños proyectos de mantenimiento que realicé con mis propias manos. Cada documento era una prueba tangible de que aquella casa significaba mucho más para mí que solo una propiedad heredada. Era un proyecto de amor que venía desarrollando silenciosamente, preparando el inmueble para eventualmente mudarme allí cuando tuviera condiciones financieras más establecidas. ¿Cómo pudo mi padre ignorar completamente todo este cuidado y dedicación que demostré a lo largo de los años? Me cuestioné mientras organizaba cronológicamente las evidencias. ¿Realmente pensó que no me importaba lo suficiente nuestra herencia familiar? El descubrimiento de tantas pruebas concretas de mi implicación con la propiedad me dio una sensación renovada de legitimidad en mi indignación, confirmando que mi revuelta no era solo sentimentalismo exagerado, sino una reacción justificada ante una injusticia real y documentada. Cuando terminé de organizar todo el material probatorio, llamé nuevamente a Sofía, confirmando que estaría en su oficina a las 5 de la tarde, llevando conmigo todo lo que pudiera ayudar en la evaluación legal de la situación y en la formulación de una estrategia eficaz para confrontar la traición de mi padre. La oficina de Sofía quedaba en un edificio elegante en el centro de la ciudad, con una decoración moderna que transmitía competencia y seriedad profesional, exactamente el tipo de ambiente donde yo necesitaba estar para transformar mi dolor emocional en acción legal concreta. Cuando llegué puntualmente a las 5 de la tarde, ella ya me esperaba con varios libros jurídicos abiertos sobre la mesa y una expresión determinada que me dio confianza inmediata de que estaba tratando con una profesional verdaderamente competente. Isabela, antes de analizar sus documentos, necesito hacer algunas preguntas específicas sobre la situación legal de la propiedad, dijo ella, tomando un bloc de notas y un bolígrafo dorado. ¿Sabes si la casa estaba registrada solo a nombre de tu padre o si había alguna cláusula en el testamento de tu abuela sobre mantener el inmueble en la familia? Intenté recordar los detalles burocráticos que había escuchado vagamente durante el inventario tras el fallecimiento de la abuela Rosa, pero admití que no había prestado mucha atención a los aspectos legales en aquel momento, porque confiaba completamente en que mi padre tomaría las decisiones correctas sobre el patrimonio familiar. Yo era muy joven cuando la abuela murió, y mi padre se encargó de toda la documentación. Siempre pensé que él haría lo mejor para preservar nuestra herencia. Confesé con un tono de amargura que reflejaba lo ingenua que me sentía por haber confiado ciegamente en él. Sofía hizo algunas anotaciones antes de responder. No te culpes por haber confiado en tu padre, Isabela. Era natural que esperaras que él actuara con integridad familiar. Pero ahora necesitamos descubrir exactamente cuál es la situación legal actual y cuáles son tus opciones para contestar la venta. Durante la siguiente hora, Sofía analizó meticulosamente cada documento que yo había traído, haciendo preguntas detalladas sobre fechas, valores y circunstancias de cada comprobante de cuidado que yo había demostrado con la propiedad. Ella fotografió todos los recibos con su celular, digitalizó las imágenes más importantes en la computadora y creó una línea temporal visual que mostraba claramente cómo yo había asumido responsabilidades crecientes por el mantenimiento de la casa a lo largo de los últimos 5 años. Isabela, tienes aquí un caso muy fuerte para cuestionar la venta, especialmente si logramos probar que había un acuerdo tácito familiar sobre preservar la propiedad, explicó ella, mostrándome la timeline que había creado en la computadora. El hecho de que hayas invertido tiempo, dinero y trabajo personal en el mantenimiento establece lo que llamamos posesión calificada, que puede ser usada legalmente para contestar ventas hechas sin tu conocimiento. Sentí mi corazón acelerarse con expectativa positiva por primera vez desde aquella terrible mañana, porque finalmente estaba viendo una luz al final del túnel oscuro de la traición paterna. Pero necesito ser honesta contigo, continuó Sofía con seriedad. Incluso teniendo un caso fuerte, será una batalla legal compleja que puede durar meses y costar una cantidad significativa en honorarios de abogados y costos procesales. Ella se recostó en la silla ejecutiva y me miró directamente a los ojos.
La pregunta que necesitas responder es, ¿estás dispuesta a entrar en una guerra legal contra tu propio padre para intentar recuperar la casa de la familia? La pregunta resonó en la sala silenciosa como un desafío que definiría no solo el futuro de la propiedad, sino también el destino de mi relación familiar para siempre. Sofía, si existe una posibilidad real de revertir esa venta y recuperar la casa de la abuela Rosa, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa necesaria, aunque eso signifique demandar a mi propio padre y destruir completamente nuestra relación familiar. Respondí sin vacilación, sintiendo una determinación férrea solidificándose dentro de mí como concreto que endurece bajo presión. Aquella casa representa todo lo que queda de mi conexión con la abuela Rosa y con las raíces de nuestra familia, y no voy a dejar que sea transformada en dinero para financiar los caprichos románticos de un hombre que perdió completamente su brújula moral. Sofía sonrió por primera vez desde que comencé a relatar la situación, una expresión de aprobación y admiración que me hizo sentir que finalmente estaba tomando la decisión correcta después de horas de confusión emocional. Entonces vamos a la guerra, Isabela. Lo primero que necesito hacer es conseguir una copia de la escritura original de la casa y del testamento de tu abuela para verificar si hay alguna cláusula que impida la venta o que establezca derechos hereditarios específicos, dijo ella, ya tomando el teléfono para hacer algunas llamadas profesionales. También necesitaré un poder notarial suyo para representarla legalmente e iniciar el proceso de embargo de la venta antes de que los nuevos propietarios tomen posesión definitiva de la propiedad. Firmé todos los documentos necesarios con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina pura ante la perspectiva de finalmente poder luchar concretamente contra la injusticia que se había cometido contra mí y contra la memoria sagrada de la abuela Rosa. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la venta se vuelva irreversible?, pregunté, mientras observaba a Sofía organizando estratégicamente todos los papeles en una carpeta roja que etiquetó como Caso Isabela versus Roberto, recuperación de patrimonio familiar. Dependiendo de cómo se procesó la documentación, tenemos entre 15 y 30 días para presentar una acción de nulidad de la venta por vicio de consentimiento y falta de comunicación a los interesados directos, explicó Sofía, consultando rápidamente algunos precedentes legales en la computadora. El hecho de que hayas cuidado de la propiedad regularmente y hayas invertido recursos propios en el mantenimiento crea un derecho de preferencia que puede invalidar la venta a terceros, especialmente si logramos probar que tu padre actuó de mala fe al ocultar las negociaciones. Ella imprimió algunos formularios legales y comenzó a completarlos mientras hablaba. También alegaremos que hubo violación del principio de la función social de la propiedad, ya que la casa tenía un significado histórico, familiar y cultural que debería haber sido preservado. Sentí una ola de gratitud y esperanza renovada al ver cómo Sofía estaba transformando mi dolor personal en una estrategia legal sólida y bien fundamentada. Pero Isabela, necesito que entiendas que tu padre probablemente contratará a un abogado para defenderse, y esto puede convertirse en una batalla legal muy fea y dolorosa, advirtió ella con seriedad. Él puede intentar atacar tu carácter, cuestionar tus motivaciones e incluso alegar que estás actuando por venganza o interés financiero en vez de amor genuino por la propiedad. La posibilidad de una guerra legal sucia me asustó momentáneamente, pero la imagen mental de la casa de la abuela Rosa siendo habitada por extraños me dio fuerza renovada para enfrentar cualquier adversidad. Sofía, mi padre ya me atacó de la peor forma posible al vender nuestra herencia a escondidas. No tengo nada más que perder luchando por la justicia. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional intensa, alternando entre momentos de esperanza cuando Sofía me llamaba con buenas noticias sobre el progreso legal, y episodios de ansiedad profunda cuando imaginaba todas las cosas terribles que podrían suceder durante el proceso judicial. Conseguimos una medida cautelar temporal que suspendía la transferencia de posesión de la casa a los nuevos compradores, dándonos tiempo precioso para construir nuestro caso de forma más sólida y detallada. La primera victoria legal, aunque fuera temporal, me llenó de una satisfacción vengativa que nunca había experimentado antes. Finalmente estaba causando algún tipo de consecuencia real para las acciones egoístas y traicioneras de mi padre. Durante ese periodo, evité completamente cualquier contacto con Roberto, ignorando sus llamadas incesantes y mensajes de texto cada vez más desesperados, donde alternaba entre intentos de reconciliación emocional y amenazas veladas sobre las consecuencias legales de mis acciones. Isabela, deja de actuar como una niña mimada y vamos a hablar como adultos sobre esta situación, decía uno de los mensajes que recibí en la madrugada del jueves, demostrando que seguía completamente incapaz de reconocer la gravedad real de sus errores. Mi prima Amanda,
que siempre fue mi confidente en asuntos familiares delicados, se convirtió en una fuente importante de apoyo emocional durante esos días difíciles, visitándome diariamente y ayudándome a mantener la cordura ante el estrés creciente de la batalla legal. «Isabela, estás haciendo lo correcto luchando por la casa de la tía Rosa», dijo ella una tarde de sábado, mientras tomábamos té en mi cocina. «El tío Roberto perdió completamente el rumbo después de involucrarse con esa Camila, y alguien necesita ponerlo en su lugar antes de que destruya completamente nuestra historia familiar». La segunda semana del proceso trajo desarrollos sorprendentes que cambiaron completamente la dinámica de la situación legal, cuando Sofía descubrió información devastadora sobre las verdaderas circunstancias financieras detrás de la venta de la casa. A través de una investigación detallada en los registros bancarios y en los movimientos financieros de mi padre, información a la que consiguió acceso legal a través de la orden judicial, descubrimos que él había contraído deudas enormes en los últimos 6 meses, principalmente en apuestas online e inversiones especulativas que salieron muy mal. «Isabela, tu padre no vendió la casa solo para financiar una luna de miel romántica», reveló Sofía durante una reunión urgente en su oficina, mostrándome documentos bancarios que comprobaban la verdadera extensión de sus problemas financieros. «Está en quiebra, con deudas que suman más de 200,000 reales, y usó la venta de la propiedad familiar para cubrir esas deudas antes de que los acreedores descubrieran su desesperada situación». El descubrimiento me dejó simultáneamente furiosa y nauseabunda, porque significaba que mi padre había mentido sobre absolutamente todo. No era solo una cuestión de priorizar a la nueva novia, sino una situación de desesperación financiera donde estaba dispuesto a sacrificar nuestra herencia familiar para salvar su propio pellejo. Esto significa que cometió no solo una traición familiar, sino también un fraude legal al vender un bien para ocultar deudas de los acreedores legítimos, explicó Sofía, sus ojos brillando con la satisfacción profesional de quien había descubierto la pieza clave para ganar el caso. «Con esta información, podemos no solo anular la venta, sino también procesar a tu padre por apropiación indebida y fraude contra acreedores, delitos que pueden resultar en prisión además de las penalidades civiles». La revelación sobre las deudas secretas y los problemas de juego de mi padre me forzó a reevaluar completamente toda la situación, porque ahora entendía que la traición era aún más profunda y sistemática de lo que había imaginado inicialmente. No era solo una cuestión de elegir a la nueva novia en detrimento de la hija, sino un patrón destructivo de mentiras, apuestas irresponsables y decisiones financieras desastrosas que venían ocurriendo durante meses sin que yo supiera absolutamente nada. «Sofía, ¿esto significa que incluso si recuperamos la casa, mi padre puede tener otros acreedores que intentarán confiscar la propiedad para cubrir sus deudas?», pregunté sintiendo una nueva capa de preocupación sumándose a la situación ya compleja. «No necesariamente», respondió ella, consultando algunos artículos del Código Civil en la computadora. «Si logramos probar que la casa era un bien de familia con destinación específica de herencia, queda protegida legalmente contra embargo por deudas personales, especialmente si tú asumes formalmente la posesión y responsabilidad por la propiedad». Esa posibilidad me dio una perspectiva completamente nueva sobre la situación. En vez de solo recuperar la casa por cuestiones sentimentales, en realidad estaría salvando nuestro patrimonio familiar de ser disipado por las irresponsabilidades financieras de mi padre. Entonces no estaría solo luchando por la memoria de la abuela Rosa, sino también protegiendo nuestro legado familiar de ser destruido por sus apuestas y deudas, murmuré, sintiendo cómo esta nueva dimensión de la situación me daba aún más motivación y legitimidad moral para continuar la batalla legal, independientemente de cuán dolorosa pudiera volverse en los próximos meses. Fue en ese momento de descubrimientos devastadores sobre el carácter real de mi padre que decidí tomar una actitud aún más drástica y confrontacional, organizando una reunión familiar donde revelaría públicamente todas las mentiras y fraudes que habían sido descubiertos durante la investigación legal. Llamé a todos los parientes cercanos, tíos, primos, cuñados, invitándolos a una cena especial en la casa de mi prima Amanda, alegando que necesitaba discutir cuestiones importantes sobre el patrimonio de la familia que habían surgido recientemente. Cada llamada telefónica fue un ejercicio de autocontrol emocional, porque necesitaba mantener un tono neutro y misterioso, sin revelar anticipadamente los detalles impactantes que serían discutidos durante el encuentro. «Hola, tío Carlos, estoy organizando una reunión familiar para discutir algunos descubrimientos sobre la venta de la casa de la abuela Rosa. Sería importante tener a todos los familiares presentes», dije durante una de las llamadas, sintiendo mi estómago revolverse de nerviosismo y anticipación. Para mi padre, la llamada fue aún más difícil y teatral. «Papá,
Toda la familia se reunirá el sábado para cenar en la casa de Amanda. ¿Puedes venir y traer a Camila? Hay algunas cuestiones familiares que necesitan ser aclaradas con todos presentes. Su respuesta entusiasta, interpretando mi invitación como un intento de reconciliación, me hizo sentir una mezcla tóxica de culpa anticipada y satisfacción vengativa. El doctor Carvalho, un abogado especialista en derecho penal que Sofía había consultado sobre los aspectos criminales del caso, acordó hacerse presente en la reunión disfrazado como un amigo de la familia, listo para explicar las implicaciones legales de los descubrimientos en caso de que fuera necesario dar credibilidad técnica a mis acusaciones. Isabela, ¿estás segura de que quieres confrontar a tu padre públicamente de esta forma? Será un momento muy intenso y potencialmente destructivo para toda la dinámica familiar, advirtió Sofía durante nuestra última reunión de planificación. Tengo absoluta certeza, respondí con determinación inquebrantable, porque él me traicionó públicamente al vender nuestra herencia a escondidas, y ahora es hora de que enfrente públicamente las consecuencias de todas sus mentiras y fraudes. El sábado llegó con una lluvia persistente que parecía reflejar la tormenta emocional que estaba a punto de estallar en la acogedora casa de mi prima Amanda, transformando aquel espacio familiar en un tribunal improvisado donde finalmente se haría justicia. Pasé el día entero organizando meticulosamente todos los documentos probatorios en una carpeta elegante. Extractos bancarios mostrando las deudas ocultas, comprobantes de apuestas online, registros de movimientos financieros sospechosos, y principalmente la documentación legal que probaba cómo la venta de la casa había sido usada para defraudar a acreedores. Cada papel era una bala en el arma que estaba cargando para destruir la fachada de respetabilidad que mi padre mantenía ante la familia extensa, revelando finalmente quién era él realmente detrás de la máscara de ingeniero exitoso y padre de familia ejemplar. Amanda me ayudó a preparar una cena elaborada con los platos favoritos de toda la familia, creando una atmósfera acogedora y festiva que contrastaría dramáticamente con el confrontamiento devastador que estaba planeado para el postre. Isabela, tengo que admitir que estoy nerviosa sobre lo que va a pasar hoy, confesó ella mientras arreglábamos la mesa con la vajilla especial que había pertenecido a nuestra abuela común. Pero también estoy orgullosa de ti por tener el coraje de enfrentar al tío Roberto y exponer todas esas mentiras horribles que ha estado contando a la familia. El doctor Carvalho llegó puntualmente a las 7 de la noche, presentándose como un colega de trabajo de Amanda y asumiendo perfectamente el papel de invitado casual, interesado en conocer a nuestra familia. Su presencia discreta me dio la confianza extra de que tendría apoyo técnico profesional en caso de que la situación se saliera de control o si mi padre intentara negar las evidencias concretas que estaba a punto de presentar públicamente. Los familiares comenzaron a llegar a las 7:30, llenando la casa con conversaciones animadas y risas que me hicieron sentir una punzada de culpa anticipada por estar a punto de destruir aquella armonía aparente con revelaciones tan perturbadoras. Mi tío Carlos llegó con su esposa y sus 2 hijos adultos. Mi tía Marta vino acompañada de su marido, y varios primos lejanos que raramente participaban en reuniones familiares aparecieron curiosos sobre el motivo especial del encuentro. Finalmente, a las 8 en punto, mi padre llegó de la mano con Camila, ambos vestidos elegantemente, y exhibiendo amplias sonrisas que demostraban cómo interpretaron mi invitación como un intento de aceptación y reconciliación familiar. Isabela, mi querida hija, qué alegría poder estar aquí con toda la familia reunida nuevamente, dijo Roberto, abrazándome con una teatralidad exagerada que me hizo sentir náuseas de asco. Camila también me saludó efusivamente, comentando sobre lo emocionada que estaba por formar parte oficialmente de la familia después de la boda que estaba planeando con mi padre. Durante la cena, que duró aproximadamente 1 hora, logré mantener una fachada de normalidad mientras observaba discretamente cada gesto y palabra de mi padre, analizando cómo mentía con asombrosa naturalidad cuando los parientes preguntaban sobre su trabajo y su situación financiera. Todo va muy bien conmigo, gracias a Dios. El trabajo está excelente, y logré hacer algunas inversiones que han dado muy buenos resultados recientemente. Mintió descaradamente, mirándome directamente a los ojos con una confianza que me hizo darme cuenta de lo hábil que se había vuelto en engañar a las personas que más amaba. Con cada mentira, sentía mi determinación solidificándose aún más, porque estaba viendo en tiempo real cómo manipulaba a toda nuestra familia con falsedades elaboradas y encanto superficial. Cuando llegó la hora del postre, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la mesa podían oírlo, pero logré levantarme calmadamente y pedir la atención de todos para un brindis especial que me gustaría hacer. El ambiente del comedor quedó silencioso y expectante, con todos los rostros vueltos hacia mí en una demostración de respeto familiar que hacía el momento aún más dramático y significativo.
Me gustaría hacer un brindis muy especial hoy, anuncié con voz firme, levantando mi copa de vino tinto. Un brindis por la verdad y la justicia familiar. Dos cosas que desafortunadamente han escaseado en nuestra familia recientemente. Pude ver algunas expresiones confusas formándose alrededor de la mesa, especialmente en el rostro de mi padre, que comenzó a mostrar señales de creciente nerviosismo, probablemente presintiendo que algo significativo estaba a punto de suceder. Quiero brindar también a la memoria sagrada de nuestra querida abuela Rosa, que siempre nos enseñó que la honestidad y la integridad familiar eran los valores más importantes que podemos preservar para las futuras generaciones. Camila y mi padre intercambiaron una mirada rápida y ansiosa, definitivamente percibiendo que mi discurso estaba tomando una dirección inesperada y potencialmente problemática para ellos. Y principalmente, continué, mi voz ganando fuerza y determinación, quiero brindar al descubrimiento de verdades que estaban siendo escondidas de todos nosotros, verdades sobre traición, mentiras, fraudes y la venta criminal de nuestra herencia familiar más sagrada. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido apenas por el sonido de algunas copas siendo colocadas bruscamente sobre la mesa, mientras los familiares procesaban la gravedad de mis palabras cargadas de acusaciones específicas y devastadoras. «Isabel, ¿qué exactamente estás intentando decir con esas palabras tan fuertes?», preguntó mi tío Carlos, demostrando la preocupación creciente de alguien que estaba comenzando a sospechar que algo muy serio había ocurrido en nuestra dinámica familiar. Antes de responder, tomé la carpeta elegante que había preparado y la coloqué sobre la mesa con un movimiento teatral que captó completamente la atención de todos los presentes. Estoy diciendo que descubrí que nuestro querido Roberto vendió la casa de la abuela Rosa a escondidas, sin consultar a nadie de la familia, para cubrir deudas secretas de apuestas en línea e inversiones desastrosas que venía haciendo hace meses, declaré, abriendo la carpeta y comenzando a distribuir copias de los documentos bancarios comprometedores. El impacto fue inmediato y devastador. Exclamaciones de shock resonaron por la sala, sillas crujieron cuando las personas se movieron para ver mejor los papeles, y un murmullo de incredulidad se extendió por la mesa como ondas en una laguna tranquila, donde una piedra grande había sido lanzada. «Esto no puede ser verdad, Roberto. Di que tu hija está mintiendo o exagerando», exclamó mi tía Marta mirando alternativamente los documentos y el rostro cada vez más pálido de mi padre. Roberto intentó mantener la compostura, pero yo podía ver el pánico creciendo en sus ojos azules mientras realizaba que su fachada de respetabilidad estaba desmoronándose públicamente ante toda la familia extensa. «Isabel está completamente fuera de control y distorsionando una situación financiera compleja que ella no tiene capacidad de comprender adecuadamente», dijo él defensivamente, pero su voz estaba temblando ligeramente, traicionando el nerviosismo que intentaba esconder. Camila también intentó intervenir, pero fue inmediatamente silenciada por miradas hostiles de los familiares que estaban comenzando a procesar la extensión real de la traición que había sido cometida contra nuestro linaje ancestral. «Papá, estos son tus extractos bancarios oficiales obtenidos a través de orden judicial», continué implacablemente, señalando números específicos en los documentos, mostrando deudas de más de 200,000 reales contraídas en sitios de apuestas en línea e inversiones especulativas que salieron completamente mal. Pasé más documentos por la mesa, observando cómo cada revelación causaba nuevas ondas de shock e indignación entre los familiares que estaban descubriendo simultáneamente la extensión de las mentiras y fraudes. Y este de aquí es el comprobante de que los 400,000 reales de la venta de la casa fueron usados no para una luna de miel romántica, sino para pagar a prestamistas y acreedores que estaban amenazando con procesos judiciales contra él. Mi primo mayor, siempre respetuoso y diplomático, finalmente explotó en indignación. «Roberto, ¿cómo pudiste hacer esto a nuestra familia? La casa de la abuela Rosa era sagrada para todos nosotros». Otros familiares comenzaron a hacer preguntas simultáneas, creando una cacofonía de voces indignadas que transformó el ambiente anteriormente armonioso en una corte popular donde mi padre estaba siendo juzgado por sus crímenes contra nuestro linaje. Dr. Carvalho, manteniendo su disfraz de amigo casual pero asumiendo gradualmente un tono más técnico, comenzó a explicar las implicaciones legales de los fraudes documentados. «Por lo que estoy viendo en estos documentos, hay evidencias claras de apropiación indebida y fraude contra acreedores, crímenes que pueden resultar en proceso criminal, además de las penalidades civiles». La mención de posibles consecuencias criminales hizo que Camila palideciera visiblemente, probablemente percibiendo por primera vez que se había involucrado románticamente con un criminal en potencia en vez del hombre exitoso que pensaba haber conquistado.
El caos emocional que se instaló en la sala fue intenso y catártico simultáneamente, con familiares expresando décadas de frustraciones reprimidas sobre el comportamiento egoísta e irresponsable de mi padre, que ahora finalmente había cruzado una línea imperdonable al traicionar nuestra herencia sagrada. Mi tía comenzó a llorar abiertamente, recordando cómo había ayudado a cuidar de la abuela Rosa en los últimos años de su vida, y cómo había confiado en que Roberto preservaría su memoria a través del mantenimiento de la casa familiar. Me siento traicionada y engañada por ti, Roberto. Todos confiamos en que harías lo correcto por la memoria de mamá. Y sollozó ella, usando un pañuelo para secar las lágrimas de decepción genuina. Mis primos comenzaron a relatar situaciones pasadas donde habían prestado dinero a Roberto, ahora dándose cuenta de que probablemente habían financiado indirectamente sus apuestas destructivas en lugar de las inversiones seguras que él alegaba estar haciendo. Amanda, que siempre fue diplomáticamente neutral en conflictos familiares, finalmente tomó una posición definitiva. Tío Roberto, no solo traicionaste a Isabela, sino que traicionaste a toda nuestra familia al vender un patrimonio que simbólicamente pertenecía a todos nosotros. La avalancha de críticas y acusaciones era tan intensa que Roberto comenzó a mostrar señales visibles de desesperación, alternando entre intentos patéticos de justificar sus acciones y ataques defensivos contra mi carácter y mis motivaciones. Ustedes no entienden la presión que estaba sufriendo. Los acreedores estaban amenazando mi vida, mi carrera, todo lo que construí a lo largo de décadas. Gritó desesperadamente, pero sus justificaciones solo confirmaron públicamente la gravedad real de sus problemas financieros ocultos y la extensión de las mentiras que había contado para esconder su situación desesperada. La revelación final y más devastadora vino cuando mostré a toda la familia los mensajes de texto que Roberto había enviado a Camila durante la negociación secreta de la casa, mensajes que Sofía había conseguido a través de una orden judicial y que demostraban claramente cómo ambos habían planeado deliberadamente engañar a nuestra familia sobre sus verdaderas intenciones. Y para que nadie tenga dudas sobre la premeditación y la mala fe involucradas en esta traición, anuncié, conectando mi teléfono al sistema de sonido de la sala. Aquí están los mensajes que mi padre envió a Camila durante la venta. La voz electrónica del sistema comenzó a leer los mensajes. Conseguí vender la casa de mi madre sin que Isabela lo descubriera. Ahora podemos pagar todas las deudas y aún sobrar dinero para nuestro viaje de ensueño por Europa. El impacto colectivo fue aún más intenso esta vez, porque los mensajes revelaban no solo la traición financiera, sino también la frialdad emocional con que mi padre se refería a la propiedad sagrada de la familia, como si fuera solo un activo descartable. Otros mensajes fueron reproducidos, cada uno más devastador que el anterior. Isabela es muy sentimental y nunca entendería que necesitamos liquidar patrimonios improductivos para resolver nuestros problemas financieros. Es mejor no contarle nada hasta después de que todo esté finalizado. La humillación pública de mi padre estaba completa cuando el último mensaje fue reproducido. Cuando volvamos de la luna de miel, ella ya se habrá acostumbrado a la idea y no podrá hacer nada para revertir la situación. Además, ella no tiene recursos financieros para entrar en una batalla legal contra mí. Aquellas palabras revelaban no solo desprecio por mi capacidad de reacción, sino también una subestimación cruel de mi determinación y de los recursos que yo estaba dispuesta a movilizar para hacer justicia familiar. El confrontamiento final ocurrió cuando Roberto, completamente acorralado por las evidencias irrefutables y por la presión social de toda la familia reunida, finalmente explotó en una mezcla de confesión desesperada e intento patético de conseguir simpatía a través de la manipulación emocional. Está bien, hice todo eso de lo que me acusan. Pero ustedes no tienen idea de la presión que estaba enfrentando, gritó, levantándose bruscamente de la silla y golpeando las manos en la mesa. Después de que Clara murió, entré en una espiral descendente que no podía controlar solo. Las apuestas eran mi única forma de intentar recuperar el dinero que había perdido en malas inversiones. Sus lágrimas parecían genuinas, pero llegaban demasiado tarde para generar cualquier compasión en una familia que había sido sistemáticamente engañada y traicionada durante meses. Y cuando conocí a Camila, ella me dio esperanza de reconstruir mi vida, de tener una segunda oportunidad de ser feliz. No quería decepcionarla admitiendo que estaba en bancarrota y desesperado. El intento de usar a la novia como justificación para sus fraudes solo intensificó la indignación de los familiares, que comenzaron a expresar su repudio con comentarios cada vez más duros sobre su falta de carácter e integridad moral. Camila, percibiendo finalmente que se había involucrado con un hombre financieramente arruinado y moralmente comprometido, comenzó a alejarse físicamente de él en la mesa,
demostrando señales claras de que estaba reevaluando drásticamente su relación ante las revelaciones devastadoras. Roberto, yo no sabía sobre las deudas y los problemas financieros, murmuró ella nerviosamente. Me dijiste que la venta de la casa era solo una cuestión de modernizar tus inversiones. La traición doble se estaba revelando. Mi padre había mentido no solo a la familia, sino también a la propia novia que pensaba estar conquistando a un hombre exitoso y financieramente estable. El desenlace dramático de la reunión familiar ocurrió cuando el doctor Carvalho finalmente reveló su verdadera identidad y función, transformando aquella confrontación emocional en una sesión oficial de aclaraciones legales que selló definitivamente el destino jurídico de mi padre. Señores, necesito presentarme adecuadamente, dijo él, sacando una credencial profesional del bolsillo. Soy el doctor Carvalho, abogado criminalista, y he estado acompañando esta conversación como representante legal de la señora Isabela. El impacto de esta revelación fue inmediato, con Roberto percibiendo instantáneamente que había caído en una trampa legal elaborada donde sus propias confesiones públicas se convirtieron en evidencias adicionales contra él. Con base en las confesiones que acabamos de escuchar, además de las evidencias documentales ya recolectadas, puedo informar que el señor Roberto será procesado criminalmente por apropiación indebida, fraude contra acreedores y venta fraudulenta de bien de familia, explicó el abogado con autoridad profesional, mientras hacía anotaciones detalladas en un blog que había mantenido discretamente durante toda la reunión. Camila se levantó abruptamente de la mesa, claramente en pánico ante la posibilidad de ser considerada cómplice de los crímenes financieros. Yo no sabía nada de esto. Él me dijo que la venta era legítima y que tenía recursos propios. Roberto intentó una última y desesperada maniobra de manipulación emocional, apelando directamente a mí. Isabela, ¿realmente vas a destruir a tu propio padre por causa de una casa vieja? Piensa en lo que tu madre diría si supiera que me estás procesando criminalmente. Pero su intento de chantaje emocional solo reforzó mi determinación, porque finalmente estaba claro que él continuaba siendo incapaz de asumir responsabilidad genuina por sus acciones destructivas, prefiriendo culpar a otros en vez de reconocer sus errores fundamentales de carácter y juicio. Papá, tú te destruiste a ti mismo cuando elegiste apostar nuestra herencia familiar en una mesa de juego virtual. Respondí con una frialdad que sorprendió incluso a mí misma. Y si mi madre estuviera viva, ella estaría horrorizada al descubrir que vendiste la casa de su suegra para pagar deudas de apuestas online. Miré alrededor de la mesa, viendo rostros de familiares que me apoyaban unánimemente, antes de continuar. Esta noche, todos ustedes han sido testigos de cómo Roberto confesó públicamente haber cometido fraudes financieros y haber vendido criminalmente un patrimonio familiar para esconder sus irresponsabilidades personales. El doctor Carvalho aprovechó el momento para explicar los próximos pasos legales. A partir del lunes, presentaremos formalmente las acciones criminales y civiles, buscando no solo anular la venta fraudulenta, sino también garantizar que el señor Roberto enfrente todas las consecuencias legales de sus actos. La reunión terminó con Roberto y Camila saliendo de la casa humillados y aislados, mientras el resto de la familia me ofrecía apoyo incondicional para la batalla legal que apenas comenzaba. Isabela, todos nosotros vamos a testificar a tu favor en cualquier proceso que sea necesario, declaró mi tío Carlos, hablando en nombre de toda la familia extensa. Lo que Roberto hizo fue imperdonable y necesita pagar por haber traicionado nuestra confianza y nuestra historia familiar de esta forma cobarde y egoísta. Caminé hasta la ventana y miré la lluvia que continuaba cayendo afuera, sintiendo una mezcla compleja de tristeza por la relación familiar que había sido definitivamente destruida y satisfacción por la justicia que finalmente se estaba haciendo en nombre de la memoria sagrada de la abuela Rosa. 3 meses pasaron desde aquella noche devastadora. 3 meses de proceso judicial intenso que culminaron en una victoria legal completa, que me trajo no solo la recuperación de la casa de la abuela Rosa, sino también la satisfacción profunda de ver la justicia siendo hecha ante toda nuestra familia extensa. El juez aceptó todos los argumentos presentados, declarando la venta nula por vicio de consentimiento y fraude contra acreedores, determinando que la propiedad fuera inmediatamente devuelta a mí con todos los costos legales pagados por mi padre. La sentencia fue aún más severa de lo que esperábamos. Roberto fue condenado a resarcir todos los perjuicios causados por la venta fraudulenta, incluyendo los costos que los compradores originales tuvieron con la documentación, además de pagar una multa sustancial por apropiación indebida de bien de familia. Camila, que había intentado presentarse como víctima inocente de sus mentiras, también enfrentó consecuencias legales al ser encuadrada como receptadora de bienes obtenidos ilícitamente,
recibiendo una sentencia de prestación de servicios comunitarios y multa proporcional a los beneficios que había recibido. Cuando salí del foro aquella mañana soleada de martes, cargando en los brazos la escritura que oficialmente me convertía en la nueva propietaria de la casa de la abuelita Rosa, sentí una mezcla intensa de alivio, satisfacción y melancolía que me acompañó durante toda la caminata hasta el coche. Sofía me esperaba en el estacionamiento con una amplia sonrisa de victoria profesional, pero también demostrando la preocupación cariñosa de una amiga verdadera que sabía cuánto me había costado emocionalmente aquella batalla legal. Isabel, lo conseguimos. La casa está oficialmente de vuelta para ti y tu familia, donde siempre debería haber permanecido, dijo ella, abrazándome con fuerza mientras yo intentaba contener las lágrimas de emoción que amenazaban con desbordarse. Tu padre va a tener que pagar caro por haber intentado defraudar a nuestra familia, y estoy segura de que nunca más se atreverá a hacer algo así de nuevo. Durante el trayecto de vuelta a mi casa, Sofía me explicó los siguientes pasos burocráticos que necesitaría seguir para asumir oficialmente la posesión de la propiedad: transferencia de titularidad, regularización de documentos, liquidación de impuestos atrasados que mi padre había dejado acumular intencionalmente. Pero nada de eso es complicado, Isabel. Lo más difícil ya pasó, y ahora es solo cuestión de organizar el papeleo, dijo ella tranquilizadoramente, percibiendo mi expresión de cansancio tras meses de tensión legal constante. El primer día, como nueva propietaria legal de la casa de la abuelita Rosa, fue una experiencia emocional intensa que me hizo revisitar décadas de memorias familiares, mientras caminaba lentamente por las habitaciones que ahora eran oficialmente mías. Cada puerta que abría revelaba recuerdos vívidos. La habitación donde la abuelita solía contarme historias de hadas antes de dormir, la cocina donde aprendía a hacer su pastel de chocolate especial, la sala donde toda la familia se reunía para celebraciones especiales. Pero también había señales perturbadoras de la negligencia que la casa había sufrido durante el periodo en que estuvo oficialmente a la venta. Algunos muebles habían sido removidos por los compradores originales que pensaron haber adquirido la propiedad legítimamente, había goteras en el techo que necesitaban reparación urgente, y el jardín estaba completamente abandonado, con los rosales que la abuelita había plantado décadas atrás secos y mal cuidados. Va a dar mucho trabajo restaurar todo esto, pero vale cada esfuerzo para preservar nuestra historia familiar, murmuré para mí misma, mientras hacía una lista mental de todo lo que necesitaba ser reparado y renovado. Durante las semanas siguientes, me dediqué íntegramente al proyecto de restauración de la casa, transformando aquel trabajo en una verdadera misión de amor y preservación de la memoria familiar. Contraté un equipo de albañiles especializados en casas antiguas para arreglar los problemas estructurales, un electricista experimentado para modernizar toda la instalación eléctrica sin perder el encanto original de la decoración, y un jardinero que se especializaba en rosales para recuperar el jardín que había sido el orgullo de la abuelita Rosa. Cada día traía nuevos descubrimientos emocionantes. Encontré cartas antiguas de la abuelita guardadas en un cajón secreto, fotografías familiares que no sabía que existían, e incluso un diario donde ella registraba sus pensamientos sobre hijos y nietos a lo largo de los años. Era como si la casa estuviera contándome su propia historia, revelando secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas. La abuelita escribió aquí que yo era su nieta favorita porque me gustaba ayudar en el jardín. Descubrí al leer una página del diario fechada en mi 10º cumpleaños, y ese descubrimiento me hizo llorar de emoción positiva por primera vez en muchos meses. El proceso de restauración también se convirtió en una forma terapéutica de procesar todo el dolor y traición que había experimentado durante la batalla legal contra mi padre. Cada pared que pintaba, cada mueble que restauraba, cada cantero que replantaba en el jardín, eran actos simbólicos de renovación que me ayudaban a curar las heridas emocionales dejadas por el descubrimiento de los fraudes paternos. Sofía venía a visitarme regularmente durante los fines de semana, ayudando con pequeñas reparaciones y principalmente ofreciendo compañía durante los momentos más reflexivos del trabajo. Isabela, estás literalmente reconstruyendo tu propia vida mientras reconstruyes esta casa, observó ella una tarde de sábado, mientras me ayudaba a organizar las pertenencias de la abuela que habían sido encontradas en los armarios antiguos. Es hermoso ver cómo has transformado una experiencia traumática en una oportunidad de crecimiento personal y preservación familiar. Amanda también se convirtió en una presencia constante durante la restauración, trayendo sus conocimientos de decoración y principalmente sus propios recuerdos de la casa para ayudar a mantener la autenticidad histórica de cada ambiente renovado. 3 meses después de asumir oficialmente la posesión de la propiedad, organicé una fiesta de reinauguración de la casa, invitando a todos los familiares que me habían apoyado durante la batalla legal,
además de amigos queridos que acompañaron mi jornada de recuperación emocional. La fiesta fue planeada para coincidir con el aniversario del fallecimiento de la abuela Rosa, transformando una fecha que antes era solo de luto en una celebración de la victoria de la justicia familiar y de la preservación de nuestra herencia ancestral. Preparé personalmente todos los platos favoritos de la familia, incluyendo recetas tradicionales que había aprendido con la abuela y que no hacía en años debido al ajetreo de la vida moderna. El jardín estaba completamente recuperado, con los rosales floreciendo abundantemente en una explosión de colores rojos y rosas que creaba un escenario perfecto para la celebración. Hoy no es solo una fiesta de casa, sino una celebración de la victoria del amor familiar sobre la codicia y la traición, anuncié durante el brindis inaugural, levantando una copa de vino con todos los invitados reunidos en el porche que daba al jardín renovado. La fiesta duró hasta tarde en la noche, con familiares compartiendo historias divertidas sobre la abuela Rosa, niños corriendo por el jardín que ahora estaba seguro y bien cuidado nuevamente, y mucha música que resonaba por la casa, llena de vida y alegría como no había estado en muchos años. Durante la noche recibí varios elogios sobre cómo la restauración había quedado hermosa, preservando perfectamente el encanto original mientras modernizaba aspectos prácticos necesarios para la habitabilidad contemporánea. Mi tío Carlos, que había sido una de las voces más indignadas durante el enfrentamiento con Roberto, me abrazó emocionado al final de la fiesta. Isabela, tu abuela estaría orgullosa no solo de ver la casa preservada, sino principalmente de ver la fuerza y determinación que demostraste para proteger a nuestra familia de quien intentó destruirnos. Amanda se quedó hasta el final ayudando a limpiar y organizar, y nuestra conversación se extendió hasta las primeras horas de la madrugada, repasando todos los momentos dramáticos de los últimos meses y celebrando cómo habíamos salido más fuertes y unidas de toda aquella prueba familiar. Los meses siguientes trajeron una estabilidad emocional y financiera que no experimentaba desde hacía muchos años, permitiéndome finalmente enfocarme en proyectos personales y profesionales que habían sido descuidados durante el periodo de crisis familiar. Tomé la decisión de mudarme definitivamente a la casa de la abuela Rosa, vendiendo mi apartamento en la ciudad y usando el dinero para saldar todas las deudas que había contraído durante el proceso legal, además de crear una reserva financiera sustancial para el mantenimiento futuro de la propiedad. La mudanza fue un proceso emocionalmente rico, donde cada objeto que transfería del apartamento a la casa ancestral representaba una reconexión profunda con mis raíces familiares y una ruptura definitiva con la fase turbulenta de mi vida. Sofía me ayudó durante toda la mudanza, y nuestra amistad se profundizó aún más a través de la experiencia compartida de lucha por justicia y renovación personal. Sabes que siempre tendrás una hermana en mí, no importa lo que suceda en el futuro, dijo ella durante una de las últimas cajas transferidas, y esas palabras me tocaron profundamente porque representaban el tipo de lealtad genuina que había descubierto ser rara y preciosa durante los momentos más difíciles de la vida. La vida en la casa de la abuela Rosa se reveló aún más gratificante de lo que había imaginado, proporcionándome una conexión diaria con la naturaleza a través del jardín que ahora cuidaba personalmente, una sensación constante de propósito a través de la preservación activa de la historia familiar y principalmente una paz interior que venía de saber que había luchado por lo que era correcto y vencido contra todas las adversidades. Establecí una rutina matutina de regar las plantas mientras tomaba café en el porche, observando el amanecer a través de las copas de los árboles antiguos que la abuela había plantado décadas atrás. Y esta ritualización simple de lo cotidiano me trajo una serenidad que no conocía desde la infancia. Las tardes eran dedicadas a proyectos de mejora continua de la casa, pequeñas reparaciones, reorganización de ambientes, catalogación de los objetos históricos familiares que continuaba descubriendo en baúles y cajones antiguos. Durante las noches, leía los diarios de la abuela a la luz de la antigua lámpara de mesa del dormitorio principal, aprendiendo detalles fascinantes sobre la historia de nuestra familia que nunca había conocido y que me hacían sentir profundamente conectada con generaciones pasadas de mujeres fuertes y determinadas. La relación con mi padre permaneció completamente rota, sin ningún intento de reconciliación por ninguna de las partes involucradas. Roberto había perdido no solo la batalla legal, sino también la credibilidad ante toda la familia extensa, que ahora lo trataba con frialdad respetuosa pero distante siempre que se encontraban en eventos familiares obligatorios. Supe a través de parientes que él y Camila se habían separado pocos meses después del final del proceso, probablemente porque ella finalmente se dio cuenta de que se había involucrado con un hombre financieramente irresponsable y moralmente comprometido. Ocasionalmente recibía noticias indirectas sobre su situación, que estaba viviendo en una modesta casa alquilada, que había cambiado de empleo debido a los problemas legales,
que aparentaba haber envejecido significativamente durante el periodo de estrés. Esas informaciones me causaban una mezcla compleja de satisfacción por la justicia hecha y melancolía residual por lo que nuestra relación familiar se había convertido, pero no sentía ningún impulso de extender la mano para la reconciliación. Algunas traiciones son demasiado grandes para ser perdonadas, y algunos puentes quemados no deben ser reconstruidos. Reflexionaba durante caminatas solitarias por el jardín de la casa. Un año después de la recuperación legal de la propiedad, comencé a desarrollar un proyecto ambicioso de transformar parte de la casa en un centro cultural comunitario dedicado a la preservación de la historia local y de las tradiciones familiares de la región. La idea surgió durante una conversación con Sofía sobre cómo mi experiencia podría ser útil para otras familias que enfrentaban problemas similares de fraudes y traiciones patrimoniales. Destiné 3 habitaciones de la casa para exposiciones rotativas sobre historia local, talleres de cocina tradicional basados en las recetas de la abuela Rosa, y principalmente para sesiones de asesoramiento jurídico gratuito coordinadas por Sofía para personas que no tenían recursos financieros para contratar abogados privados. El proyecto ganó apoyo entusiasta de la comunidad local, con varias familias ofreciendo donaciones de objetos históricos, documentos antiguos y principalmente sus propias historias para ser preservadas y compartidas con futuras generaciones. Estoy transformando mi dolor personal en una fuerza positiva para toda la comunidad. Percibí durante la inauguración oficial del Centro Cultural, observando a decenas de personas circulando por los ambientes que ahora servían un propósito mucho mayor que apenas la preservación familiar personal. El Centro Cultural se convirtió rápidamente en un punto de encuentro importante para la comunidad, albergando eventos mensuales que variaban desde ferias de artesanía local hasta conferencias sobre derechos hereditarios y protección patrimonial familiar. Sofía pasó a conducir talleres quincenales sobre cuestiones legales básicas, enseñando a personas comunes a reconocer señales de fraudes familiares y a proteger sus patrimonios a través de documentación adecuada. Amanda contribuía con talleres de cocina donde enseñaba recetas tradicionales que había aprendido con nuestras abuelas, creando un puente generacional que conectaba conocimientos ancestrales con prácticas contemporáneas. Durante estos eventos, frecuentemente compartía mi propia historia como ejemplo de cómo es posible luchar contra injusticias familiares y vencer, inspirando a otras personas que enfrentaban situaciones similares a no aceptar pasivamente traiciones y fraudes patrimoniales. Si yo conseguí recuperar la casa de mi abuela y hacer justicia contra mi propio padre, ustedes también pueden proteger sus derechos y patrimonios familiares, solía decir durante las conferencias. Y esas palabras siempre generaban aplausos emocionados y conversaciones intensas entre los participantes. 2 años después de la recuperación de la casa, recibí una propuesta inesperada de una editorial local para transformar mi experiencia en un libro sobre derechos familiares y preservación patrimonial. La idea me entusiasmó inmediatamente, porque representaba una oportunidad de alcanzar un público mucho más amplio con informaciones que podrían prevenir que otras familias pasaran por las mismas traiciones que yo había enfrentado. Pasé 6 meses escribiendo metódicamente, organizando mi narrativa personal con informaciones técnicas sobre legislación hereditaria, documentación legal y señales de alerta para fraudes familiares. Sofía contribuyó con capítulos especializados sobre aspectos legales, mientras Amanda añadió secciones sobre preservación de tradiciones familiares y fortalecimiento de vínculos ancestrales. El proceso de escritura fue simultáneamente terapéutico y educativo, permitiéndome procesar completamente todas las emociones relacionadas con la traición paterna, mientras transformaba esta experiencia dolorosa en una herramienta útil para protección de otras familias. Nunca imaginé que la peor experiencia de mi vida se convertiría en la base para algo tan positivo y constructivo. Reflexionaba durante las sesiones de escritura en las tardes silenciosas de la casa. El libro fue lanzado en una ceremonia emocionante, realizada en el propio Centro Cultural, con presencia de autoridades locales, profesionales del derecho y principalmente decenas de personas que habían sido beneficiadas por los talleres y conferencias que organizábamos regularmente. Durante el discurso de lanzamiento, hablé sobre cómo la traición de mi padre se había transformado en una oportunidad de crecimiento personal y servicio comunitario que jamás habría imaginado posible durante los momentos más sombríos de la batalla legal. A veces las peores experiencias de la vida se revelan como preparación para propósitos mayores que no conseguíamos ver en el momento del dolor, dije a la audiencia, observando rostros atentos y emocionados de personas que entendían profundamente el viaje que yo había recorrido. Las ventas del libro superaron todas las expectativas, y los derechos de autor fueron íntegramente destinados para expansión del Centro Cultural y para creación de un fondo de asistencia jurídica gratuita para familias de bajos ingresos
que enfrentaban problemas patrimoniales similares al mío. 3 años después de que todo comenzara con el descubrimiento de la traición paterna, mi vida se había transformado completamente en una existencia rica de propósito, comunidad y paz interior que yo no sabía que era posible alcanzar. La casa de la abuela Rosa no era más solo una propiedad recuperada, sino que se había convertido en un símbolo vivo de resistencia familiar y justicia social que inspiraba a cientos de personas mensualmente. Mi relación con la familia extendida se había fortalecido inmensurablemente a través de la experiencia compartida de lucha contra la injusticia, creando vínculos más profundos, basados en valores genuinos, en vez de obligaciones sociales superficiales. Sofía y Amanda se habían convertido no apenas en amigas cercanas, sino en verdaderas hermanas de propósito, que compartían conmigo la misión de proteger familias contra fraudes y traiciones patrimoniales. Durante los paseos matutinos por el jardín, que ahora era reconocido como uno de los más bellos de la región, frecuentemente paraba delante de la tumba simbólica que había creado para la abuela Rosa entre los rosales principales, susurrando actualizaciones sobre los proyectos y agradeciendo por la fuerza que me había dado para luchar por nuestra herencia familiar. La última vez que vi a mi padre fue durante la boda de un primo distante, un evento familiar obligatorio donde ambos estuvimos presentes, pero mantuvimos distancia respetuosa sin cualquier intento de interacción. Observé discretamente cómo él parecía haber envejecido prematuramente, como si el peso de las consecuencias de sus acciones fraudulentas hubiera acelerado su proceso de envejecimiento de forma visible e irreversible. Sus cabellos estaban completamente grises. Había adquirido una postura encorvada que demostraba derrota interior, y principalmente sus ojos habían perdido el brillo de confianza que siempre caracterizó su personalidad durante mi infancia y adolescencia. No sentí rabia ni lástima al observarlo. Apenas una melancolía distante por todo lo que nuestra relación podría haber sido si él hubiera tomado decisiones diferentes. Durante el evento, varios familiares me saludaron con cariño genuino e hicieron cuestión de elogiar el trabajo que desarrollaba en el centro cultural, creando un contraste nítido entre el aislamiento social de él y la integración comunitaria que yo había conquistado a través de elecciones éticas y trabajo dedicado al bien común. Aquella noche, después de la boda, me senté en la terraza de la casa de la abuela Rosa, observando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo limpio de la zona rural, reflexionando sobre el viaje extraordinario que mi vida había recorrido desde aquella mañana terrible cuando descubrí la traición paterna en su oficina. ¿Quién diría que perder a un padre criminal me ayudaría a encontrar una familia mucho mayor en la comunidad?, murmuré al viento nocturno que balanceaba suavemente las cortinas de la terraza. El jardín a mi alrededor exhalaba el perfume dulce de los rosales, que ahora florecían todo el año gracias a los cuidados especializados que recibía, creando una atmósfera de paz y belleza que representaba perfectamente la renovación completa que mi vida había experimentado. Sofía me había llamado más temprano para contarme sobre una nueva familia que buscó ayuda legal después de leer mi libro. Una confirmación más de que mi experiencia dolorosa estaba generando frutos positivos en la vida de otras personas. La abuela Rosa estaría orgullosa no solo de ver la casa preservada, sino principalmente de saber que se ha convertido en un centro de protección y fortalecimiento para otras familias. Pensé con profunda gratitud, tocando delicadamente el collar de perlas que le había pertenecido a ella y que ahora usaba diariamente como símbolo de continuidad familiar y fuerza ancestral. El futuro se extendía ante mí lleno de posibilidades emocionantes. Planes para expandir el centro cultural a otras ciudades de la región. La segunda edición del libro con casos reales adicionales recopilados a través de los talleres. Y principalmente la serena certeza de que había encontrado mi verdadero propósito en la vida a través de la transformación de una experiencia traumática en una misión de protección y empoderamiento familiar. A veces es necesario perder todo lo que creemos importante para descubrir lo que realmente tiene valor. Susurré a los rosales que se balanceaban en la brisa nocturna, sus pétalos rojos pareciendo brillar bajo la suave luz de la luna llena. Y a veces es necesario ser traicionada por quien más amamos, para descubrir cuánto somos amadas por una comunidad entera de personas que ni sabíamos que existían. ¿Te gustó la historia de Isabela? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí que te espero.